Pues sí, lo prometido es deuda. Ya son las 8:32, eso significa que ya estamos en el tiempo de opinión, en el tiempo de tertulia, y ya saben ustedes, nuestros oyentes y espectadores más fieles, que los martes siempre nos acompaña, y es un auténtico honor para nosotros, el maestro del periodismo, Ramón Pi. ¿Qué tal? El honor es mío. Don Ramón, ¿cómo estamos? Doctor Nieto. Hace frío, ¿verdad, ¿Qué? en Madrid? Parece que estemos empezando noviembre casi. O sea, es que cualquiera diría. Es verdad, es una cosa curiosísima. Cualquiera diría que estamos a 30 de octubre o algo así. Yo creo que esto se debe al calentamiento global. Esto va a ser, sí. Como ya dijeron prohombres entendidos en estos asuntos, como Al Gore, aquel señor. ¿Se acuerdan? Al Gore, ¿cuánto cobraba por Era una hacer cosa, el pues payaso casi un ratito? como Rodríguez Zapatero, más o menos. O sea, una barbaridad. Pablo Sánchez, de estos profesores que uno querría tener siempre para sus hijos. Yo siempre le presento así. Bueno, muchas gracias, Hombre Rafa. joven, sobradamente preparado, buena persona y sobre todo, ojalá en esto cumpliéramos todos. Íntegro. Bueno, eso intento. Muchas Sí. gracias, Rafa, No, por hombre, tus generosas palabras. Es la pura verdad. Y un honor estar aquí en esta tertulia, que la verdad es que es una tertulia que es extraña en la radio española, pero es extraña porque es independiente y porque decimos las cosas sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Con lo cual es muy de agradecer especialmente a su director. Pues muchísimas gracias. La libertad que nos da este medio de comunicación y que conoce muy bien don Ramón Pi, que lleva muchos años en esta casa y que sabe que precisamente uno de los empeños de su fundador, de Julio Ariza, fue precisamente eso, el que cada uno pudiera expresarse contra lo políticamente correcto, sin ningún tipo de presión del ambiente reinante, que es el que es. Esta tertulia yo creo que es de las poquísimas, que casi del todo responden a la idea fundacional de las tertulias políticas. Lo digo con algún conocimiento de causa, porque yo formé parte de los tres a los que se les ocurrió esta fórmula, que por otra parte es tan antigua como la tos, pero que aplicada al comentario político no se había puesto en marcha todavía, solo hasta que en los ultimísimos, en los primerísimos tiempos del Felipato, la pusimos en marcha nosotros. Gracias a la escuela, claro. No, me refiero a la trastienda. A la trastienda. Los tres que tuvimos la ocurrencia fuimos Fernando Onega, Javier González Ferrari y yo. Estábamos los tres en la SER. Y la SER había experimentado un gran agujero en su programación porque José María García, que era el amo no solo del periodismo deportivo nacional, sino del periodismo, específicamente del periodismo radiofónico nacional, y por consiguiente era el amo de la franja horaria de 12 a 1 de la noche, de la madrugada, el amo, el absoluto amo, pues se fue a fundar Antena 3 de radio, con Manolo Martín Ferrán. 1982, ¿no? Él se fue en el 83. Y en el 83 pues ya estábamos de director de informativos, estaba Fernando Onega en la SER. El comentarista político del telediario, del informativo de mediodía, era Javier González Ferrari, y el informativo político, el comentarista político de matinal Cadena SER era yo. Y entonces nos mandó llamar a los tres Eugenio Fontán, que era el director general de la SER, y nos dijo: tenemos un problema que consiste en que García se nos ha ido. A ver qué se os ocurre que hagamos por la noche. Oiga, de 12 a 12 y media de la noche. Solo os pongo una condición: que sea de cualquier cosa menos de deporte. Claro. Porque si es de deporte, seguimos muertos. Eso es. Este fue un homenaje a García. Y entonces
los tres, ahora, pasados los años, reivindicamos la primera idea de hacer una tertulia política. Digo que los tres reivindicamos porque los tres la reivindicamos. Yo creo, mi versión es que esto no se me ocurrió a mí, sino a mi mujer. Esa es mi versión. La versión de Ferrari es otra y la de Fernando Onega es otra. Lo cierto y verdad es que los tres coincidimos en hacer un programa que consistiera en que los periodistas que habían estado cubriendo la información política del día, una vez terminada la jornada, por la noche, valoraban y comentaban un poco lo que había pasado en la trastienda de lo que se veía. Sí. Y por eso se llamó La Trastienda, aquella tertulia. Así empezó. Empezó como un tiro en audiencia y tal, como un tiro. Empezó ¡pua! Los ecos, que entonces se llamaban los ecos, que eran las encuestas de audiencia, se dispararon. Estaban los responsables de los ecos con la boca abierta. ¿Pero qué estáis haciendo por la noche? Hasta tal punto que Alfonso Guerra empezó a inquietarse. Claro. Porque Alfonso Guerra estaba en aquello de la madre que la parió a España y estas cosas. Y además estaban con Rumasa recién incautada, sí, claro, y con el recurso de inconstitucionalidad. Aquello era muy, muy tremebundo y era muy amenazador para un hiperpoder como el que tenía el PSOE entonces, al principio, en la primera legislatura del Feripato. 202 de 350 diputados, que se dice pronto. Una mayoría. Y entonces, a las 2 semanas de empezar la trastienda, aquello duró 2 semanas. La felicidad completa duró 2 semanas. Nos mandó llamar la reina madre de aquello, el Rafa Nieto de entonces, era Javier González Ferrari. Y éramos como 5 contertulios, José Luis Gutiérrez, que en paz descanse, Pilar Urbano, Moamem, Pedro Calvo Hernando, que todavía no había derivado hacia los independentismos varios, sean del tipo vasco filoetarra o no, y yo mismo, no recuerdo, Lorenzo Contreras me parece que muy al principio estuvo, y no sé si alguien más. Y entonces nos dijo Javier González Ferrari, el jefe me ha llamado y me ha dicho que hablando con Alfonso Guerra quiere que cerremos la trastienda, porque dice que eso no puede ser, que está muy volcado hacia la derecha, que somos muy críticos y que no sé qué. Digo, pero si el trabajo de un periodista es ser crítico con el poder, si esto... Es que si un periodista no molesta, está haciendo mal su trabajo. Los periodistas, claro, los periodistas somos los perros guardianes de la cosa. Si decimos alguna cosa que sea mentira, pues entonces que existen normas para volvernos al redil, pero el redil no tiene que ser conceptual, el redil tiene que ser formal. Claro. Tenemos que decir una mentira, no puede ser material el redil. Y entonces, pues imaginad algo. Yo he luchado dijo el jefe, dijo Javier, que le había dicho el jefe. Yo he luchado con Alfonso Guerra varios viajes de Madrid a Sevilla, porque nos encontramos los viernes cuando nos vamos a Sevilla en el avión, y entonces al final hemos quedado en que vamos a invitar a formar parte de la tertulia de la trastienda a alguien que puesto por el PSOE. Pues Alfonso Guerra mismamente. Y entonces decidieron que iba a ir Ricardo Cid Cañaveral, que entonces era jefe de prensa de Carmina Virgili, que era directora general de universidades. Y entonces le dijimos, pues
Mira, Ricardo Cid no puede ser, porque lo primero que haremos el resto de contertulios cuando él interprete las cosas al felipista modo, pues será decirle: ¿qué vas a decir tú que estás ganándote la vida, claro, que estás ganándote la vida con Carmina Virgili? O sea que esto no. Y entonces se cambió por el hermano mayor de otro periodista que todavía está en activo, que es Jorge Martínez Reverte, sí, y que entonces también era periodista, ejercía de periodista, pero ahora solo escribe libros, que es su hermano mayor, Javier Martínez Reverte. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues nada, así fue como se empezó a corromper la idea primigenia de la tertulia. Ahora digo que casi esta tertulia responde a la idea fundacional, a la idea original, uh-huh, porque no somos todos periodistas, sino que hay profesores, abogados, incluso algún político en activo, uh-huh, y tal. Es decir, bueno, pues muy bien. Pero el resto de la libertad de expresión y de la ausencia de compromisos que te convierten en un autómata a la hora de opinar. Claro. Porque, claro, en cuanto seas la voz de alguien que te supera, ya no eres tú, fulanito de tal, que tiene un prestigio personal, uh-huh, y que precisamente por eso es por lo que forma parte de la tertulia. Sí, pero esta es de las pocas que casi se acercan mucho a la idea original. Bueno, estos 10 minutos que lleva hablando... Ale, esto... Creo que de verdad, creo que es muy importante escuchar esto por una razón, porque en algún momento yo tenía que explicar esto. Sí, es verdad. Me hubiera gustado explicarlo a mí, pero él lo ha hecho mucho mejor que yo, naturalmente. Hace unos días ocurrió algo en esta tertulia a lo que yo no me he referido hasta el momento, y no me voy a referir de manera expresa, pero sí que me viene bien esta reflexión de Ramón Pi para hacer una acotación, solamente una nota a pie de página de lo que él ha dicho estupendamente. Y es que, efectivamente, todos los que vienen a esta tertulia, sean periodistas, abogados, incluso políticos, responden a una exigencia mínima. Y es que cada uno dice lo que piensa con libertad, según su conciencia. Y no lo que le dice su partido, incluso aunque sea un político de un partido. Y estoy pensando en don Borja Gutiérrez, que cuando viene aquí, viene como miembro del Partido Popular, pero expresa bastante bien sus opiniones. Pero bastante que tiene que aguantar que le digan: ¿qué vas a decir tú que eres del PP? Y cuando salga de la tertulia probablemente le llamen con un tono, de hecho me consta que le han llamado alguna vez en un tono un poco... Bueno, reprobatorio. Efectivamente. Pero lo que el director de esta tertulia no va a permitir nunca es que, amparándose en un mal entendido derecho a la opinión, se mienta a los oyentes o espectadores. Se mienta de manera flagrante. Es decir, las cosas son lo que son. Y otra cosa es que uno diga: yo estoy de acuerdo con esto. Nada que decir. Lo que no se puede decir es: esto es B cuando es A. De manera deliberada. Eso este director no lo va a permitir, al menos en lo que yo conozca, obviamente. Cuando se diga eso a sabiendas de que no es verdad. Efectivamente. Eso es lo que yo no voy a permitir. Y sé que otros directores lo permiten, en pro de un mal entendido, bajo mi punto de vista, derecho a la libertad de expresión o de opinión. Cada uno puede decir lo que quiera. No. Cada uno no puede decir lo que quiera, porque una tertulia en un micrófono o en una radio no es igual que en el bar. Si estuviéramos en el bar, podríamos decir cualquier cosa, pero aquí se respeta a los oyentes y espectadoras, y por tanto las cosas son lo que son. Dicho esto, creo que nuestros oyentes y espectadores, que son inteligentes, saben perfectamente a lo que me refiero y lo habrán sabido poner en el contexto adecuado. Vamos a hablar hoy de uno de los protagonistas del día, que es Albert Rivera. Perdón, antes tengo que presentar a Alfredo Fernández, que con esto de las tertulias históricas se nos ha venido... Sí. Ha venido gracias a Carmena, ha venido casi a tiempo. Ha atravesado los límites del Ayuntamiento de Madrid, de la ciudad, y está con nosotros. Bueno, Alfredo. Pues buenos días. Para que vea don Ramón y don Rafael que tienen razón respecto a esta tertulia, cuando tú vives una tertulia de televisión, antes de que empiece a hablar Marwenda o el otro, ya sabes lo que van a decir. Ya sabes lo que van a decir.
Pues fíjense aquí la libertad que hay, que cuando alguien piense que voy a decir yo, no se puede imaginar que voy a hablar bien no me diga. De Manuela Carmena. Carmena. No hoy, pero alguna vez he hablado bien de ella y resulta que yo estoy en sus antípodas ideológicas, ¿no? Absolutamente. Entonces, eso es porque efectivamente digo lo que creo en cada momento. Por cierto, Alfredo, me imagino que, claro, en la ciudad donde se inventó el frío, pues se verán los pingüinos por allí ya circulando por Pucela. Nevó el sábado. Y sí, se han visto ya 10, 12 pingüinos aproximadamente. ¿Podemos ya confirmar la presentación del libro Defender la Verdad en Valladolid? Sí. El próximo 17 de noviembre. 17 de noviembre, 12 de la mañana. Bueno, pues están invitados todos nuestros oyentes y espectadores a acudir allí. Ya daremos la dirección exacta, pero allí estaremos presentando Defender la Verdad. Ese libro, cuyas observaciones, por cierto, que me hizo don Ramón Pi, me llevarán a no repetir errores en mis siguientes trabajos literarios. Es decir, el hecho de que a uno le gusten las tortillas de patatas no significa que tenga que tener un armario lleno de tortillas de patatas. Como verá, he apuntado el error que no se volverá a repetir. 8:48 minutos. Decía yo al principio que hoy uno de los protagonistas del día es Albert Rivera, que deja tirado al Partido Popular. Así lo están interpretando hoy distintos medios de comunicación. Ha renunciado a seguir paralizando esa tramitación de los presupuestos pactados por el PSOE y Podemos y les permite sortear el veto del Senado. Esto que se interpreta así por parte de algunos medios, para Albert Rivera es otra cosa. Simplemente lo que cree el líder de Ciudadanos es que su partido está haciendo una oposición responsable. Escuchamos primero a Albert Rivera, luego entramos con las opiniones. Así que creo que estamos haciendo una oposición responsable, que es plantear que traigan presupuestos, pero que traigan unos presupuestos que cumplan la senda de déficit aprobada y que cumplan con Europa, como algunos hicimos. Ya sabemos que es más fácil gastarse más de lo que uno tiene. Ya sabemos que es más fácil hacer como Zapatero, de irse al 9 en vez del 6% de déficit. Pero nosotros creemos que es mejor adecuarse a esa senda de déficit y cumplir con España y cumplir con Europa. Bueno, hasta ahora el PP y Ciudadanos, recordemos que mantenían bloqueada en la mesa del Congreso la tramitación, que ahora podrá empezar a tramitarse, a debatirse desde el mismo día de hoy, desde este martes. La reforma de la Ley de Estabilidad permitiría al Congreso levantar ese veto del Senado mediante una votación por mayoría simple, es decir, cambia la posición de Ciudadanos con respecto a este asunto. ¿Qué les parece? Me parece que esto era muy previsible, porque ahora es moda decir en los genes, pero no tienen genes los partidos políticos. No. Sin embargo, tienen una idea fundacional. En la idea fundacional de Ciudadanos no está hacer de muleta del PP, sino que en todo caso estaba para convencer a los socialistas que hicieran bien lo que tenían que hacer. Democráticamente, que hicieran bien democráticamente lo que tenían que hacer, porque Ciudadanos nace como partido con vocación españolista, española, no separatista, antiseparatista, declaradamente antiseparatista, pero de centro izquierda. Lo que pasa es que como el PP ha querido abarcar todo el espectro político, pues entonces se han encontrado, y como no había un Vox que fuera el contrapeso del PP paralelo al contrapeso del PSOE que intentaba ser Ciudadanos, los de Ciudadanos se encontraron con la sorpresa de que le votaban los que estaban cabreados con el PP, no con el PSOE. Y entonces, pero cualquiera que conozca a Ciudadanos y sus orígenes tenía que prever que Ciudadanos es un partido socialdemócrata y que por lo tanto esto de dejar tirado al PP a la hora de neutralizar la ley de estabilidad presupuestaria, pues era perfectamente previsible. Eso es lo que me parece a mí. Yo es que lo que tengo dudas, y escuchamos ahora a Pablo y a Alfredo, es que mucha gente tenga claro lo que es Ciudadanos. Esa es la duda que siempre he tenido.
Sí, bueno, yo opino que al final el PSOE está muy interesado en sacar adelante los presupuestos con o sin reforma de la ley de estabilidad presupuestaria, ¿no? Esto en primer punto, ¿no? Y en segundo lugar, los presupuestos van a depender de la aprobación, en su caso, con el apoyo de los partidos catalanes. Por lo tanto, quedan muchas fases todavía que cumplir para que tengamos estos presupuestos con este nuevo techo de déficit. Ahora bien, la posición de Ciudadanos, ¿no? Volviendo a la noticia. Yo creo que Ciudadanos, pues sí, lo que decía Ramón, es previsible, cambia mucho de criterio y lo que no se entiende ahora, sobre todo por parte de sus votantes, es que ahora, de forma indirecta, esté facilitando la aprobación de los presupuestos, porque claro, en la mesa del Congreso estaban paralizados porque el PP y Ciudadanos estaban prorrogando la tramitación de esta ley, de esta reforma legal. Yo pienso que el fondo, bueno, la forma, esto es una cuestión procedimental, formal, procesal, digamos, ¿no? Pero el fondo de la cuestión es que nos queremos endeudar más en este país. Queremos pasar de 1,3 de techo de gasto, que era el techo de gasto de Rajoy, a un 1,8, es decir, 5 décimas más de endeudamiento, de déficit. Pues bueno, esto es para hacernoslo ver. Es decir, este país con la que está cayendo y nos permitimos aquí relajarnos en el cumplimiento de las disposiciones europeas, bueno, pues Ciudadanos aquí tendrá que responder ante su electorado, porque yo creo que su electorado no quiere esto, pero bueno, esto simplemente es mi opinión. Yo creo que los votantes de Ciudadanos no apoyan que esté facilitando una aprobación de unos presupuestos en ese sentido. Sí, yo Ciudadanos siempre he tenido un concepto muy equivocado de lo que suele ser la opinión pública, porque Ciudadanos es un poco, por así decir, ese partido simpático que incluso en las encuestas yo creo que siempre sale más beneficiado. ¿Me permites, Alfredo? Nos vamos en directo porque está justo hablando Albert Rivera ahora mismo. Es que estos presupuestos, si depende de Ciudadanos, otra cosa si depende del PP, pero si depende de Ciudadanos, no saldrán adelante. Y aprovecho para pedirle al Partido Popular que apoye la comisión de investigación en el Congreso en la tesis de Sánchez. Todavía no la ha apoyado, estamos esperando que el Partido Popular apoye esa petición y que no deje solo a Ciudadanos, que no nos deje solos pidiendo la comisión de investigación de la tesis de Sánchez. Muchas gracias. Bueno, le hemos pillado un poco tarde. Estábamos viendo que estaba haciendo declaraciones a la entrada de un acto y estábamos intentando que nos diera tiempo a saber lo que opinaba sobre esta cuestión. Sí. Pero adelante, Alfredo. Sí, yo lo que decía de Ciudadanos es que es un partido que el marketing político lo ha trabajado muy bien, que por tanto tiene una connotación positiva para una parte de los españoles que consideran ese discurso de que son los que han venido a regenerar, que son los más honestos, que no son populistas, a diferencia de Podemos, que claramente todo el mundo lo asocia al populismo, pero no hay que recordar que hay un larguísimo historial de declaraciones, además dicho, como habla Albert Rivera, que habla con mucha contundencia, que habla con mucha vehemencia de todo lo que él expone, y tenemos declaraciones pues diciendo del 155 que está a favor y que está en contra. O sea, quiero decir, al final todo se hace además desde un rigor que por un lado tienen esas dos almas que decía don Ramón, porque por un lado tratan de ser socialdemócratas y por otro lado tratan de ser liberales. Entonces quieren incrementar el gasto público en cosas que tienen que ver con los derechos sociales, ¿no? Lo cual es respetable, pero al mismo tiempo dicen que quieren bajar los impuestos y que quieren bajar las cuotas de los autónomos y que quieren bajar no sé qué. Entonces, al final todo esto es incompatible porque unos por incompetencia, la izquierda generalmente nos llevan al déficit, pero la cuestión de Ciudadanos nos lleva también al déficit, porque no es un partido riguroso. Yo reconozco que, por ejemplo, Vox es un partido pues que es todo lo contrario, que resulta más antipático, que la prensa es digo la prensa de fuera de esta casa, evidentemente. Sí, claro. Pues rápidamente tienen ese comodín de rápidamente critico a Vox porque es la crítica fácil, ¿no? Pues yo creo que lo hacen al revés, lo hacen desde el rigor. Primero empiezan diciendo vamos a cargarnos el gasto público y la consecuencia de gastarnos el gasto público es que bajarán los impuestos, ¿no? Entonces creo que Ciudadanos es un partido populista, exactamente igual, y creo que esto se enmarca dentro de una estrategia en la cual el Partido Popular ha tratado de desmarcarse de Ciudadanos. Este juego de que los dos somos dos partidos de centro-derecha que somos iguales, o lo que unos somos honestos y los otros no, es un debate que perjudicaba al PP, y yo creo que pues el PP ha tratado de volver un poco a las raíces, imitar un poco la marca Alianza Popular, es decir, somos un partido de corte claramente conservador y liberal, defendemos incluso dejando caer que están más próximos a Vox que a Ciudadanos, y yo creo que ese debate interesa porque al final ese segmento, esa votación de ese 40 y tantos % que va a votar centro-derecha, si existe un partido claramente
claramente en el cual te puedes sentir identificado, que puede ser ese 28, ese 29% de gente que claramente es de derechas, pues yo creo que se diferencia de Ciudadanos. Lo que ha hecho Ciudadanos yo creo que ahora es darse cuenta que ante esa realidad no puede romper los puentes, no puede tirar todos los puentes hacia su izquierda, porque es un partido que al final, en un momento dado, tal y como ha hecho, puede pactar con unos o puede pactar con otros. Vamos a hacer una pequeña pausa, cogemos los cafetitos, 8:57 hasta las 10 en directo. Buenos días España en la tertulia. Las 9:02 continuamos en la tertulia. Seguro que están disfrutando hoy con las opiniones de Ramón Pi, de Pablo Sanz y de Alfredo Fernández. Dentro de un ratito, a las 9:30, vamos a incorporar a esta tertulia al gran Kake Minuesa, a nuestro amigo Kake, que ha sido bautizado recientemente por nuestras compañeras del Club de Amigos de Intereconomía como el Superman del periodismo. No está mal que a uno le bauticen como el Superman del periodismo, la verdad. Bueno. Joder, se va a crecer más todavía, ¿eh? Yo creo que mejor lo omitimos cuando venga. No es invulnerable. No, ni mucho menos. No. Afortunadamente solamente hay uno que lo sea. Quería yo comentarles porque con esto de Albert Rivera, y un poco coincido bastante, la verdad, con lo que ha dicho antes Alfredo, de que estamos hablando de un partido, Ciudadanos, que aunque lógicamente es más aseadito que Podemos, aseadito en el sentido literal y metafórico, viene a ser un partido un poco de ese tipo, o sea, un partido que lo que quiere básicamente es el poder, lo que le importa es el poder y por tanto, en el caso de Podemos, la ideología la hacen más expresa y más manifiesta, en el caso de Ciudadanos yo creo que sinceramente es socialdemócrata de origen, pero en la práctica lo que menos le importa es la ideología, o sea, lo que quiere es acercarse a la moqueta y al coche oficial de la vía que sea, si es pactando con el PP, con el PSOE, con el que toque, pero en definitiva sacando réditos siempre para intentar alcanzar el poder. A mí me llamó ayer la atención, y se lo quiero comentar a nuestros tertulianos de hoy, lo que decía el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que es algo que hemos dicho en esta tertulia varias veces, y la verdad es que me llamó la atención que él se atreviera a manifestarlo en un foro, en un encuentro de empresarios. Estaba en el Congreso de la Empresa Familiar y se dirigió al auditorio haciendo un llamamiento a los dirigentes empresariales para que ocupen cargos públicos ante el deterioro de la política. Entrecanales lamentó que la política sufre un deterioro que no es solo de España, dijo, sino de Occidente, y que no es solo reciente, sino de las últimas décadas. En consecuencia, los empresarios, dijo Entrecanales, deben considerar incorporarse a la política cuando acaben su carrera ejecutiva. Dijo que hay una necesidad perentoria de aportar valores a la política. ¿Qué valores? Bueno, pues se supone que los valores inherentes a los empresarios. O sea, espíritu competitivo, ser gente, bueno, pues eso, que se esfuerza, que trabaja en la vida para conseguir sus objetivos. Un poco, me imagino que irá en esa línea porque no especificó a qué tipo de valores. La línea de las libertades también, supongo, porque sin un mercado libre, con un Estado protegido por un Estado que dicte pocas normas, pero claras, y que se cumplan, no hay economía con ninguna posibilidad de hacer progresar una nación. Y supongo yo que irá por ahí José Manuel se llama. José Manuel Entrecanales. José Manuel Entrecanales. A mí me parece por lo menos interesante la reflexión. Sí, pero él apunta una cosa cuando dice que esto es virus que afecta a todo Occidente. Me parece a mí que está apuntando al corazón de lo que a mí me parece que está pasando y que vio con toda claridad Julián Marías en los últimos años de su vida, que es que la razón de que las democracias modernas representativas sean un baluarte de las libertades y sean el principal sistema, por no decir el único sistema, capaz de producir verdadero progreso en libertad a la gente, no es otro que el reconocimiento eficaz en la legislación de la dignidad de la persona humana. Este es el principio motor de todo. El principio motor de todo.
un periódico tan económico como el Wall Street Journal, nada menos que el diario de Wall Street, que es la calle de Nueva York donde está la bolsa más importante del mundo. Pues todas las navidades, todos los días 24 de diciembre, publica el mismo editorial. El mismo editorial. Todos los años, el mismo editorial, desde el año 47, creo recordar, que se publicó por primera vez. Y entonces los fundadores, los que mandaban entonces, dispusieron que se publicase ese editorial todos los días, todos los años, perdón, por Navidad, porque era un comentario sobre la Navidad y se titula In hoc anno Domini. Este es el título del editorial, que quiere decir en este año del Señor. Esto se entiende que en Estados Unidos porque lo que en español escribimos D.C mayúscula punto, que es después de Cristo, y antes de Cristo o después de Cristo, que es como se enumeran en todo Occidente los años, el calendario en todo Occidente, incluida Rusia, incluidos muchos países de Oriente. Bueno, pues allí lo dicen BC, que es Before Christ, pero en la era cristiana dicen A.D. Se escribe en inglés, que es Anno Domini. Y eso cualquiera que haya superado la enseñanza secundaria lo sabe. Y por lo tanto, in hoc Anno Domini lo entiende todo el mundo con un poco de cultura en el mundo anglosajón. Y por eso ese fue el título de tal. Y explicaba en ese editorial que, se explica en este editorial que cómo era el Imperio Romano y cómo era el mundo conocido entonces, haciendo abstracción de Egipto y sobre todo de todo el Asia Central, de los chinos, de los manchúes, manchúes, ¿no? Sí, los de Manchuria y de tal, y Japón y eso, porque son civilizaciones estancas que se agotan en sí mismas, que son absolutamente refractarias a las influencias externas. Y en cambio, el mundo grecolatino es enormemente permeable a las influencias externas, pero por eso mismo es enormemente influyente en el exterior. Y entonces cuenta cómo el advenimiento de Cristo devolvió al hombre su dignidad. Y ese fue el principio de las libertades. Y eso lo explica de una manera absolutamente civil, para un público que lee el Wall Street Journal, que es cualquier cosa menos un periódico beato o pío. Bueno, pues eso que José Manuel Entre Canales apunta, a mí me parece que en España tenemos que explicarlo muy bien y muy despacito, porque si no, te cuelgan el San Benito de dama catequista y estás muerto, desde el punto de vista de la vida pública. Pablo y Alfredo. Coincido con Ramón en todo lo que ha dicho, y yo añadiría una cuestión más. O sea, la democracia representativa, claro, presenta un problema, que es que tenemos los representantes que nos merecemos, son un reflejo, una proyección de lo que es la ciudadanía. En la sociedad española tiene los representantes, desgraciadamente, que se merece. Y estos representantes, aunque no reflejan totalmente cómo es la sociedad española, en buena medida ya sí. Porque lo que ha habido es una decadencia educativa, como bien has mencionado, Ramón, una decadencia, un declive moral también, y esto, claro, se refleja en nuestros representantes. Ahora bien, lo que sí que ha habido es por parte de la gente formada, gente de negocios, como Entre Canales, presidente de Acciona,
Lo que sí que ha habido es una desocupación de la política. Es decir, ellos se han ocupado de sus intereses privados, de la gestión privada de sus negocios, y han dejado la política, quizá porque era menos lucrativa, en manos de otras personas. Para bien y para mal, pero de otras personas. Y muchos de los gestores públicos que hemos tenido son gente muy mediocre. Y lo que se ha producido en España es una selección inversa de las élites. Las élites políticas son gente sin estudios, sin trabajo, sin ninguna profesión reconocida. Es lo que los griegos antiguos llamaban oclocracia, el gobierno de los peores. Es que prácticamente para ascender en un partido político, sí, si no tienes estudios, tienes más fácil, si no tienes ninguna profesión, tienes más fácil ascender. Y lo una que tesis copiada. Una tesis copiada, másters falsos, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de España es muy grave. La gente con estudios, la gente con carrera profesional, la gente con ocupaciones privadas o altos funcionarios deben ocuparse de la política, deben acceder a cargos políticos y deben de ponerse al timón de la nación, porque la nación no se puede dejar en manos de gente como Pedro Sánchez y Pablo Casado. No se puede dejar la nación en manos de estas personas, porque no están preparadas, no están cualificadas para tomar decisiones buenas para el país. Entonces, esto es un problema muy grave y yo coincido completamente con Entre Canales, aunque no querría yo pensar que quizá lo dice porque querría infundir a la política sus intereses o extender sus intereses privados, sino precisamente para ponerlos al bien común. Cuando le preguntaron por esto en ese foro, dijo que no tenía, es más, no estaba pensando en él ni nada. No, yo prefiero hombres de negocios o mujeres de negocios. Yo entiendo que la frase hay que entenderla en un sentido incluso generoso con España, es decir, claro, está pensando un poco en el bien general, en el bien común, de que los empresarios aporten a una clase política, que en eso yo creo que podemos coincidir, incluso dándole la razón a don Ramón. En este caso coincido un poco más con el diagnóstico de Pablo en el sentido de que quizá preocupe tanto como la pérdida de valores tradicionales y el respeto a ciertas cosas que todos podemos entender que forman parte de nuestro acervo común, una falta de preparación personal, intelectual, académica, verdaderamente terrible. O sea, es que es lo que vemos ahora mismo en los partidos. O sea, ver un pleno del Congreso de los Diputados es absolutamente demoledor para cualquier persona que tenga un poco de espíritu crítico. O sea, lo que uno ve en el Congreso, en la sede de la soberanía, con alguna excepción, y es verdad que hay gente que está muy preparada y no aparece porque no habla, no interviene. Pero los oradores, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios son absolutamente son lamentables. Pero como no ha habido probablemente en España nunca, Sí, sobre todo yo creo que tú coges al final todos los diputados y de 365 me atrevería a decir que son así 340, todos son o políticos profesionales que realmente no sabes cuál es su profesión. Alguno dice que es abogado. Bueno, no, estudiaste derecho, no has hecho un juicio nunca. O sea, tú no eres abogado. Otro dice que es economista. No, usted estudió administración y dirección de empresas, pero usted ha trabajado toda su vida en un partido político. O no terminaron la carrera y simplemente hicieron algunos créditos y ponen estudios de empresarial. Entonces, al final, la mayoría son o políticos profesionales o funcionarios. También hay muchos funcionarios. Y puede haber algún caso anecdótico que pueda ser un médico, que pueda ser, o sea, puede ser que haya alguno, pero con carácter general no es el perfil tipo. Y respecto a los empresarios, pues me atrevo a decir que prácticamente no hay ninguno. Pero entre otras cosas no hay ninguno, y ahí también tiene culpa un poco, por así decir, también los medios de comunicación, que se han nutrido un poco del americanismo electoral a la hora de analizar. Yo cuando pasó, por ejemplo, el tema de Maxime Huerta, pues yo decía, oiga, es que no entiendo por qué dicen que a este señor que le acaban de hacer una regularización en la Hacienda no es una persona honesta. Es que yo me considero una persona honesta y me han hecho muchísimas regularizaciones. ¿Por qué? Porque si usted está en el mundo real, si usted tiene trabajadores, si usted tiene impuestos, si usted tiene trámites administrativos, pues si usted genera todo ese tipo de cosas, si usted viaja, pues no tiene carnes en el punto. Si usted va con un chofer que pudiera 200, pues no le quitan puntos. A mí sí. Entonces, al final, todas estas personas, que igual resulta que es un señor que ha tenido 3 regularizaciones, que no tiene puntos, le han quitado 3 puntos en el carnet de conducir por ir rápido, son personas que dentro de la política de hoy en día es impensable que entraran. Yo tengo un grupo de amigos, muchos del Partido Popular, que yo siempre les he hecho la broma que cuando sean ministros, yo quiero que me hagan director general de paradores.
Entonces digo, yo sería el hombre más feliz del mundo siendo director general de Paradores. Pues cuando pasaron todas estas cosas, les mandé un mensaje y les dije, oye, no me hagáis ya director general de Paradores, porque es que duró un día. O sea, yo al día siguiente, ser director general de Paradores, salgo en las portadas de todos los periódicos, pero no porque yo sea evidentemente una persona ni deshonesta, ni delincuente, sino porque soy una persona que vive en el mundo real. Entonces, en el mundo real, estas cuestiones que son pues másters que no existen, idiomas que no hablas, no, es que en mi mundo esas cosas no existen. El máster existe, lo has hecho o no lo has hecho. O sea, tú has pagado impuestos o no has pagado impuestos, has hecho una cosa de una determinada manera o de otra. Voy a contar una anécdota y con eso termino, que no voy a decir ni el nombre del ministro ni el nombre del empresario. Pero en el Club Siglo XXI llegó un empresario haciendo una pregunta muy concreta y dijo, tengo 2 preguntas para usted, 2 preguntas. La primera pregunta que quiero hacerle tenía que ver con el comercio exterior. La primera pregunta que quiero hacer es si usted en su vida profesional alguna vez ha exportado algo. Entonces la respuesta del ministro fue que no. Y entonces se hizo el silencio y hice la segunda pregunta y entonces dijo, no tengo ya segunda pregunta. Claro. Es decir, en la práctica sucede eso. En la política, las personas que están haciendo las cuestiones que tienen que ver con las exportaciones, no es un empresario que tenga experiencia en el sector. Es decir, es una persona que a lo más pues ha hecho un máster, que a saber si lo hizo, que se llamaba de comercio exterior. Se puede decir que no conoce el sector. Claro. Entonces, eso es algo muy generalizado. Y ya con esto ya sí que... sí que concluyo. Creo que es bastante imprescindible que esa permeabilidad, incluso voy más lejos, no solamente que afecte a empresarios. Puede sonar un poco igual a franquista esto de la democracia orgánica, pero sería bueno que en el Congreso de los Diputados hubiera un taxista, porque igual, como se va a debatir cosas de Uber y cosas de no sé, pues que pudiera aportar también la visión, o pudiera ser bueno que hubiera varios médicos. No hace falta. O sí, lo que digo es que ¿por qué todos tienen que ser funcionarios? O sea, porque al final... O juristas. Al final hay ¿por qué todos tienen que ser licenciados en Derecho? Porque es el legislativo. Pero se acaban contaminando. También es el legislativo. Lo que tienen que ser es permeables a la sociedad. Cuando yo oigo a alguien que me dice que los curas se tendrían que casar porque si no conocen la vida matrimonial, ¿cómo van a dar consejos de la vida matrimonial? Mire usted, los curas saben de la vida matrimonial lo que usted no sabrá nunca en su vida, por muy casado que esté, entre otras cosas, porque usted conoce muy bien un matrimonio. Pero un cura, en el confesionario, oye cómo le abren su corazón y su alma, hombres y mujeres que le cuentan los últimos rincones de su vida matrimonial. Y sobre todo entiende lo que es el sacramento del matrimonio. Un cura conoce la vida matrimonial mucho mejor que un casado, porque un casado se limita a conocer su matrimonio y muchas veces es el último en enterarse. O sea que... Sí, es verdad. O sea que, claro, es que esto de... Tendría que haber un taxista. No, porque un taxista con el compromiso de solo hablar de los taxis, no. Y que cuando se plantease otra cosa no tuviera ni voto. Porque, claro, puede un taxista que tenga que hablar sobre el pescado congelado y los barcos factoría y entonces que se botan al océano, a Terranova. De todos esos temas, entonces solamente pueden opinar los que no han terminado su carrera y son de los partidos políticos, porque es lo que sucede hoy. No, pero los políticos y los dirigentes se tienen que saber rodear de los que sí saben. Yo añadiría, coincidiendo bastante con Ramón Pi, que tienen que ser permeables, efectivamente, por voluntad propia de ellos. Claro, no porque nadie les su imponga, vocación les imponga esto. Pero claro. Es que añado más, es que los periodistas también tenemos que ser permeables a la sociedad. Y añado todavía más, una tertulia de actualidad como esta solo puede ser libre e independiente y dar en la clave de lo que a la gente le preocupa si el periodista que está al frente, en este caso es irrelevante que sea yo, pero los que estamos sentados en la mesa somos permeables a los problemas reales que tiene la gente. Y no vivimos en ese metamundo en el que se han instalado algunos, donde se habla de 4 o 5 cosas que interesa a la partitocracia, pero no a la gente normal. Pues digo lo mismo en el Congreso. A mí no me importaría que hubiera un taxista, pero me da igual si es alguien de un partido que se ha preocupado de verdad de empatizar
con los problemas reales de los taxistas en este caso, o del colectivo que sea. Pero que se preocupen por ellos mismos, por su propia dedicación personal, por querer hacer su trabajo bien. No porque nadie les diga, oye, tú tienes que hacer esto. Si yo sobre todo, más que por la cuestión del taxista, me refiero a que, por ejemplo, hay 4 millones de autónomos que habitualmente pues ven que hay muchas normativas, sobre todo del ámbito privado, que les van a afectar. Y me atrevería a decir que la comisión la componen 25 personas, de las que ninguno ha sido autónomo nunca. Seguro que no. Entonces, si solo estoy diciendo que haya uno, o que haya 2, o que haya 3, lo que digo es que tenemos una clase política que prácticamente es exclusiva a funcionarios públicos y personal de los partidos políticos, salvo escasas excepciones. Y creo que eso es malo. Pero ¿cuál es la causa de que no haya otros profesionales en la política? Pues porque la política está tan degradada que ningún ingeniero o un médico con una reputación en su sector va a... Cuando dicen la política es los partidos. Sí, los partidos. Va a saltar al Parlamento para estar 4 años ahí, degradarse en un ambiente obsceno, como el que es el circo del Congreso de los Diputados, la carrera de San Jerónimo, y luego volver a su profesión. Hombre, pierde reputación, pierde un cierto honor dentro de su sector. Y pierde dinero, seguramente también. Y pierde comba. Claro. Un ingeniero que desaparezca de la vida profesional 5 años, no puede tiene que volver a empezar a estudiar la carrera. Claro. Entonces yo lo que pienso es que la política y también el propio aparato del Estado debería reclutar a gente especializada técnicamente y, en segundo lugar, con una cierta experiencia vital y profesional. Esto de tener a líderes con 30 y tantos años que no han tenido tampoco una carrera profesional ni estudios, hablando, son pluriparlantes, charlatanes como Pablo Iglesias. Que un día hablan de una cosa, otro día de otra. Hombre, estos son agitadores que además viven del conflicto, porque además ellos no solucionan problemas, sino azuzan los problemas porque viven de exacerbar las bajas pasiones de la sociedad. Y esto me parece muy grave, porque si fuesen responsables, si fuesen taxistas, médicos, ingenieros, juristas, tratarían de resolver y de limitar los conflictos sociales, porque lo que tratan es de facilitar la vida de la gente y no generar conflictos artificiales, que es de lo que se nutren estos partidos, estas estructuras, que por cierto el problema de fondo es la ley electoral y la ley de partidos, cómo se financian y cómo se reclutan los propios partidos dentro de sus estructuras, ¿no? Listas cerradas, etcétera, ¿no? O sea que el problema es mucho más grave, pero evidentemente un ingeniero, un médico no va a ir al Parlamento a estar 4 años. El problema es muy grande, Pablo, pero el problema a lo que no puede llevar a la ciudadanía es a la desesperación o a la resignación. Es decir, yo creo que este problema está la solución en manos de los ciudadanos. Y la única forma de que los ciudadanos podamos influir de alguna manera en la solución de este problema es que cuando hacen así con la campanita para que vayamos a votar, el voto sea en conciencia. Y cada uno vote lo que de verdad crea que es lo mejor. No llevado por el mal menor, ni por el voto útil, ni voy a votar para que este no gobierne. Usted vote a quien quiera, pero a quien le dicte su conciencia. Vote al que le gustaría. Pero lo que pasa es que la mentalidad lotera está muy extendida entre los votantes. Siempre cuento la misma historia porque me pasó a mí y porque es insuperable. Cuéntelo porque es muy reveladora, efectivamente. Al día siguiente de que Aznar, todo el mundo creyera que iba a ganar las elecciones y no las ganó, año 93, yo me fui a comprar los periódicos y había una señora furiosa que decía: no voy a volver a votar porque nunca sale lo que voto. Pero hombre, eso es en la lotería. Pero eso no es en las elecciones. Las elecciones no son la lotería. Las elecciones consisten en que para que no sean 4 gatos los que votan lo que a mí me gusta, lo que tengo que hacer es convencer al máximo número de personas posibles de mi entorno para que voten eso. Y cada vez seremos más. Porque si uno no vota algo porque se perderá el voto, porque no tiene votos suficientes, esa es la manera segura de que nunca tenga los votos suficientes. De todas formas, yo creo que también... Es que, claro... Solamente por hacer una acotación al debate tan interesante que estamos teniendo, es que también pensamos muchas veces en clave reduccionista, como si el voto solucionase completamente los problemas de la sociedad. El voto es un instrumento
un instrumento más de la verdad. democracia, pero la democracia no es solamente votar cada 4 años. La democracia es el día a día, medios de comunicación libres e independientes, Claro. tertulias, Prensa debates, libre y jueces independientes. un cuarto poder Eso es lo que independiente. hace falta. No solamente es votar, es decir, votar simplemente es echar un papel en una urna de cristal cada 4 años, pero eso no soluciona todos los problemas. Es verdad que, coincidiendo con Rafa, hay que votar en conciencia más allá de otros intereses, pero eso solamente es un mecanismo democrático. La democracia es mucho más que votar, yo creo. Sí, lo que pasa es que ese mecanismo, que puede no ser el único, es clave para empezar a cambiar cosas. Sí, por eso supuesto. subrayo, es decir, que no nos debe conducir esto a la resignación, sino a una toma de posición verdaderamente activa y crítica, ¿eh? Y luego ganará el que gane. Ha dicho efectivamente, y yo comparto, de hecho, porque lo pongo en práctica, intentar convencer a cuanta más gente mejor para que una opción en la que uno cree pueda salir adelante. Pero es que digo más, aunque no salga adelante, yo mantengo una teoría, y es que la democracia se fortalece cuando cada individuo vota en conciencia. Y por contra, la democracia y el sistema representativo se degrada cuando no se vota en conciencia, porque de alguna forma estás adulterando individualmente lo que es un sistema La foto representativo. sale borrosa, la foto de la Eso es. sociedad no sale enfocada. No representa verdaderamente lo que cada uno quiere. Por tanto, hay que votar aquello, ojo, y el que no quiera votar, que no vote, porque votar no es obligatorio, es un derecho que deberíamos No ejercer. pasaría nada si fuera obligatorio. Sería parecido. Del mismo modo que las listas cerradas o las listas abiertas, tenemos en Madrid un caso absolutamente claro de la poca incidencia que tendría un sistema u otro. En la Asociación de la Prensa de Madrid hay listas abiertas, se pueden presentar candidaturas completas, pero cada votante puede confeccionar su lista entre todos los candidatos que se presentan. Bueno, pues el resultado es que los que van en listas completas arrasan. De vez en cuando alguien, porque todos nos conocemos, porque la colectividad es una colectividad muy pequeña y nos conocemos prácticamente todos, sobre todo los que entre los candidatos nos conocemos mucho, pues entonces lo que pasa es que esto no sería de aplicación automática la traslación al conjunto de un país. Pero las listas abiertas o cerradas tienen muy poquita incidencia, si acaso un vocal, que tiene mucho prestigio personal y entonces tal. En las elecciones locales eso podría pasar, sobre todo en los pueblos. En los pueblos no hace falta ni siquiera que haya listas abiertas, porque donde vaya el que tiene prestigio, ahí va el voto. Claro. Hasta tal punto que entre los partidos hay una carrera en pelo para conseguir al que se sabe que va a ganar, vaya donde vaya. Claro. Sí, así es. Eso es lo que está pasando. Es decir, por eso digo que muchas veces se otorga mucha importancia a aspectos que no son cruciales, no son nucleares. Lo que es nuclear es lo que dice don Pablo. Prensa libre y jueces independientes. Era de Jefferson la cita. La cita era, si tuviera que vivir en un país con gobierno y sin periódicos, o en un país con periódicos y sin gobierno, preferiría el último. Con periódicos y sin gobierno. Porque con periódicos libres y con jueces libres, claro, tienes garantizados... Prensa libre y jueces independientes. Eso es la prueba del algodón de si una democracia merece este nombre o no. Las 9:30. Interesante la tertulia de hoy un día más, aquí en Radio Inter, Intereconomía Televisión. Hacemos una pausa, llamamos al gran Kake Minuesa y continuamos en directo. (9:36) Tenemos comunicación telefónica con Kake Minuesa. Kake, ¿qué tal? Kakito, buenos días. Buen día, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, monstruo? Bien, bien. En Madrid, con frío, con lluvia. Bueno, lo que toca, ¿no? La calle. Bueno, nada que pueda impresionar al Superman del periodismo español. He oído la cuña de radio. No, yo cuando empecé la carrera, si alguien me hubiera dicho
que unos años después me iban a nombrar el Superman del periodismo español, te aseguro que no hubiera empezado, o sea, me hubiera marchado a mi casa. Porque es una responsabilidad que no puedo asumir de ninguna manera, vamos. Claro, ahora a partir de ahí ya tienes que ser un superhéroe cada día. Claro. Pero bueno, yo juego con eso con mi hija, entonces bueno, lo tengo asumido. Claro. Yo le digo que soy inmortal, hija mía, y como soy inmortal me aburro y he decidido ser un superhéroe. Entonces ella lo entiende todo, claro. Bueno, Kake, el bueno de nuestro amigo Kake Minuesa, da una conferencia, una charla, el próximo día 14 a las 6 de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Y bueno, entre otras cosas, yo creo que los asistentes esperan que les expliques de dónde sacas la fuerza, Kake, para tu trabajo intrépido de reportero. Pues yo creo que vamos a contar un poco, vamos a compartir una charla con amigos, ¿no? Porque para eso es el Club de Amigos. Y lo bueno de eso es que podemos estar sin tiempos, ¿no? Y contando todo sin prisas, sin el estrés del reportaje. Y bueno, yo creo que perseverar es levantarse cada día dando gracias a Dios por lo que tenemos. Y pues eso, cuando tú y yo hablamos, llevamos ya muchas horas despiertos. Entonces, claro, cuando la gente nos pregunta el secreto, dices el secreto, pues levantarse el primero y acostarse el último, ir al lugar de los reportajes el primero y quizás marcharse el último. Entonces, bueno, pues con esa pequeña diferencia vas haciendo tu caminito. Fijaos, si a mí me preguntaran por Kake, claro, no soy objetivo porque es amigo mío y claro, obviamente... Hermano. Sí, pero como espectador, o sea, lo que a mí más me impacta de Kake, de sus reportajes como espectador, no es lo que impacta más a la mayoría de personas con las que yo he hablado de Kake, que es, pues eso, que es intrépido, que es irrespetuoso, irreverente, a veces incluso, pues con estos caraduras de... que muchas veces se encuentra por ahí, que le echa un par, en fin, todas esas cosas que estás cansado de que te digan, Kake. A mí lo que más me sorprende de Kake y lo que más admiro de su labor periodística es que siempre piensa en la gente, en el espectador, por encima de cualquier interés particular. Que yo creo que es exactamente lo que debe ser un periodista. Alguien preocupado por la información de su público antes que defender intereses particulares. Hombre, yo encantado de que así me lo digas y, bueno, la admiración ya sabes que es mutua, pero es que es verdad, a veces es muy fácil, por más que te digan y te señalen, yo creo que tenemos que pensar un poco en lo que queremos contar, ¿no? En el mensaje, en el legado. Hablaba antes de mi hija, coño, pues yo quiero que mi hija se sienta orgullosa de lo que hago. Entonces, cuando vas a un sitio y vas a dar un mensaje, resultaría muy fácil ser muy activista, partidista y reflejar lo que algunos pretenden que quieren que reflejemos. Pues claro, es que en ese que algunos pretenden ya hace tiempo que no jugamos. Y es que nosotros trabajamos en medios de comunicación que no buscan el share, que no buscan la cuota, que no buscan... Entonces, claro, gracias a Dios, esto está creciendo. Todo el mundo tiene en su móvil la posibilidad de ver los vídeos y si tenemos la posibilidad de dar el mensaje, pues como cuando, al margen de mis reportajes, con mi productora grabo testimonios de las víctimas del terrorismo y los suben a YouTube y son testimonios de 8 minutos, pues eso es todo lo contrario que debe ser el ritmo televisivo. Pero claro, si alguien está contando que ha ido a coger un paquete en una playa y al abrir el paquete se ha quedado sin mano, pues lo voy a contar entero, con sus sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje, o sea, lo que quieres contar es lo más importante. Luego ya cada uno, pues que saque el tiempo o no para vernos, ¿no? No sé, a lo mejor es que jugamos en otra liga, ¿no? En la liga de las historias. Uh-huh. ¿Alguno de los tres tertulianos quiere decirle algo al bueno de Kake o no? Bueno, yo sigo sus reportajes, Kake, y la verdad es que me encantan. Cuando vi recientemente el de Nicaragua... Es Pablo Sanz. Lo disfruté. Hola, Pablo. También el de Siria, ¿no? El de Oriente Medio, el que estuviste por ahí con... se juega el bigote allí por donde va. Y luego el de Barcelona, que estuvo muy bien también recientemente. Y el de País Vasco con los filoetarras, ese con el que te encaraste, muy bien, la verdad. No, pero yo creo que la historia es esa, que contar, ahora mismo en Nicaragua no lo cuenta nadie, y están ametrallando en las iglesias, y están matando y tal. Bueno, pues cuando la gente tenga la vergüenza de contarlo, se les caerá la cara al ver que no lo han denunciado, al ver que hablamos del socialismo famoso del siglo XXI, al ver que hablamos de esa izquierdita que dice que con el dinero se puede hacer todo, y no.
Y no, No, hay eres, un país destrozado y es lo que hay. Eres un reportero valiente, estás reflejando una parte de la realidad que no interesa para muchos medios de comunicación. Y bueno, ahí tienes tu nicho y enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Bueno, pues yo quiero recordar a nuestros oyentes y espectadores que no se lo pueden perder, que está Kake Minuesa en estado puro el 14 de noviembre a las 6 de la tarde, y para apuntarse hay que llamar a un teléfono, el 91 616 2464. Repito, 91 616 2464, el Superman del periodismo español, el 14 de noviembre. Con toda mi intensidad y en 2 horas que pasarán volando, ¿verdad? Un abrazo grande, crack. Abrazo, gracias. Amigos. Cuídate mucho. Bueno, otra de las noticias de las últimas horas es que el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha asegurado, al parecer, que el Vaticano no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Así se lo habría dicho a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Estoy poniendo el condicional porque no estoy seguro de que esto sea exactamente así, pero bueno, imaginemos que es así, con el que se reunió ayer en Roma. Calvo ha expresado, por otra parte, al Vaticano la voluntad del Ejecutivo de revisar las inmatriculaciones y el régimen fiscal de la Iglesia en España. Bueno, eso es otro tema aparte, pero en lo relativo a los restos de Franco, en principio la información es que el Vaticano no se opone, que es distinto a que vaya a colaborar activamente. Son cosas diferentes. De momento la información es que no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco. La cuestión clave es si eso incluye la voluntad de los familiares o no. Esa es la clave, claro. Claro, el Vaticano no se opondrá si los familiares están de acuerdo con que se cambie de sitio el enterramiento. Eso es. Pero que no se opondrá, suponiendo que los familiares no quieran que se cambie de sitio, no es lo mismo, ¿eh? Es que, claro, eso no es vía libre para obligar a los familiares a que salgan ahora mismo los restos de Franco, ni de Franco ni de nadie, recordemos, de su enterramiento, ¿no? De todos modos, hay, hay normativas que permiten a las autoridades civiles, cuando gestionan un cementerio, cambiar de sitio los restos de la gente, porque las tumbas tienen una caducidad, porque hay unas normas que determinan la reducción de restos cuando hay que enterrar a alguien en una sepultura determinada, etcétera, etcétera. Es decir, que posibilidades de hacer esto al margen de lo que los parientes crean o quieran, las hay. Lo que pasa es que estas leyes tienen que ser generales. No se puede hacer una ley para una persona. No se puede hacer una ley para una persona, porque ese es un acto de despotismo. Totalmente. No se puede llamar ley a una norma dedicada a una persona. Aquí hay juristas que me desmentirán. Yo creo que estáis de si acuerdo me equivoco. en esto, Pablo, Alfredo. Sí. Pero eso tiene que ser una norma general. Claro, no puede ser una norma con destinatario concreto, hombre. ¿Esto qué es? Un disparate. De todas formas, por enmarcar, o sea, yo creo que el tema de la exhumación de Franco y la posterior inhumación de los restos de Franco es un tema secundario en todo lo que es la batalla jurídica. Aquí lo que se está planteando es un ataque frontal a la deslegitimación del régimen del 78 por vía de la figura de Franco y, por tanto, deslegitimando la monarquía como sucesora en la jefatura del Estado. Volver al 31 y, en el fondo, atacar a la Iglesia por el otro flanco, claro, porque al final la Iglesia va a quedar aquí en una situación muy delicada en cualquiera de las opciones para la inhumación de los restos de Franco, ¿no? Es decir, que yo creo que aquí la ley de memoria histórica, en el fondo, aunque ha cogido ahora el tema de la exhumación de Franco, va con muchos, o sea, tiene en el punto de mira muchísimos frentes: la monarquía, la Constitución y la Iglesia. La Iglesia está intentando, a través de la vía diplomática, vamos a ver qué solución se puede obtener. La vía del Pardo, yo creo que quizás sea una buena opción, mejor que la Almudena, pero yo creo que aquí el juego del gobierno es, apoyado por los nacionalistas catalanes, por los podemitas, es atacar la Constitución del 78 y atacar a la Iglesia y a la monarquía. Un minutito, Alfredo, que tengo que hacer una pausa y seguimos. No.
lo que iba a hacer es darle la palabra a Alfredo en un minutito para luego, sí, porque si no pues, luego... lo que diga Alfredo me parece que tiene interés. Alfredo, adelante. A ver, yo creo que sobre todo el motivo que se supone por el cual tú retiras los restos de Franco del Valle de los Caídos es porque no puede existir un lugar donde se rinda culto y homenaje a un dictador. Se supone que ese es el argumento. La duda es si esos restos se llevan a la Almudena, se llevan al Pardo, se llevan al Ferrol o se lleven Lo van a donde se hacer lleven, con más facilidad. se va a hacer exactamente igual. Con Luego, más entonces, facilidad, la finalidad por el que tú estás justificando que haces esa acción realmente no va a cumplir el objetivo. Claro. ¿Cuál es el verdadero objetivo? El verdadero objetivo es no solo sacar a Franco. El verdadero objetivo es dinamitar literalmente la cruz del Valle de los Caídos. Sí, demoler Y la eso es lo cruz. que quieren. Cambiar Y la después historia. de quitar de Franco, pues harán el siguiente. Yo creo que van o a dinamitarlo o a crear allí, pues no sé, el museo del orgullo gay. Sí, no, pero en el fondo es o sea, reescribir lo que la buscan historia. realmente Es reescribir la historia. es provocar, molestar y ofender. Nada más. Una pausa, 9:47, y vamos ya con la recta final de la tertulia. Son las 9:50. Bueno, vaya exitazo de ese primer salón inmobiliario sobre la nuda propiedad la pasada semana, organizado por don Eduardo Molet. Todo lo que organiza don Eduardo sale bien, pero en este caso, claro, había motivos sobrados para que saliera bien, porque era la primera vez y porque el tema lo merece, desde luego. Don Eduardo, muy buenos días. Pues muy buenos días. Oiga, enhorabuena por el éxito, ¿eh? Pues sí, gracias. Sí, la verdad que me doy cuenta que la gente además se va conociendo más la fórmula de vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre, ¿verdad? Uh-huh. Que cuando empezamos hace año y medio, pues la verdad que era una desconocida. Y ahora veo que ya la gente pues nos llama por teléfono y sabe perfectamente lo que es la venta de la nueva propiedad, ¿no? Uh-huh. Para las personas que nos escuchan hoy por primera vez, don Eduardo, ¿cómo resumiría usted esta iniciativa tan interesante? Bueno, pues a esas personas que no saben que pueden vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre, Uh-huh. les diría lo siguiente, que si son propietarios de un piso, como son el 89% de los españoles mayores de 65 años, son propietarios de dos cosas, la nula propiedad y el usufructo vitalicio. Entonces yo lo que propongo es vender uno de los derechos, que es la nueva propiedad, y mantener el derecho del usufructo vitalicio, es decir, mantener el derecho a usar y disfrutar de la casa de por vida. Uh-huh. A efectos prácticos es que vendemos el título de propiedad, recibimos una cantidad importante y seguimos manteniendo el derecho a vivir y disfrutar de nuestra casa hasta nuestro fallecimiento, ¿no? Uh-huh. Esta es una operación que puede hacer cualquier propietario de su vivienda, ¿verdad? Sí, sea un matrimonio, una persona sola, dependiendo, da igual la edad, o sea, la edad también, lo que pasa es que la edad condiciona para obtener un buen precio. Si claro, si la persona es muy joven, pues va a obtener un precio muy bajo. Uh-huh. Si la persona es más mayor, pues va a obtener un precio más alto. Pero sí, cualquier persona lo puede hacer. Uh-huh. En todo caso, lo mejor es informarse bien, ¿verdad? Claro, lo mejor es informarse, porque es un tema un poco complicado de explicar. Entonces, yo para eso organizo todos los jueves a las 5 de la tarde en mi oficina de la calle Fernando el Católico unas meriendas informativas, con ese objetivo simplemente de explicar. No, la entrada es libre, es gratuita, no cuesta nada, pues no hace falta reservar, simplemente es presentarse allí para preguntar, para informarse sobre la nula propiedad, sobre esta fórmula de vender su casa y continuar viviendo en ella para siempre. Uh-huh. Son todos los jueves a las 5 de la tarde en mi oficina de la calle Fernando el Católico 19. El metro es Quevedo y autobuses 16 y 61. Uh-huh. Ya le digo, no hace falta reservar ni llamar por teléfono. Simplemente presentarse allí. Todos los jueves que no sean festivos, don Eduardo. Exacto, claro, porque este próximo jueves es festivo, claro. Tendría que ser ya el siguiente, si no había caído yo en esto, sí. Muy bien, pues ya lo saben, lo mejor es informarse y lo mejor es ir a las meriendas, no este jueves que es festivo, sino el jueves siguiente, ya lo iremos anunciando, pero ahí don Eduardo les va a recibir maravillosamente bien, con una buena merienda, con un café muy rico y con las mejores ideas para que ustedes puedan tener esa cantidad importantísima de dinero y seguir viviendo en casa exactamente igual que hasta ahora. Don Eduardo, un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, don Rafael. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Don Alfredo, don Pablo, don Ramón, ¿qué reflexión final hacen ustedes? Hombre, a mí me da la impresión de que
de que esto de hoy es la calma que precede a una tempestad. No me diga. Llamada elecciones. ¿Sí? Yo creo que sí. Le huele a elecciones. Yo creo generales, que sí. ¿no? Yo creo... Bueno, elecciones generales, Sánchez y los suyos, sobre todo los suyos, bueno, tanto como el uno como los otros, se van a resistir todo lo posible. Lo que pasa es que no habrá más remedio que convocarlas. No habrá más remedio. Alfredo, ¿opinas igual? Yo creo que sobre todo vamos a tener unas elecciones andaluzas que, aunque yo a priori no me atrevo a decir que va a haber elecciones generales, creo que si el Partido Popular es cuarta fuerza política en Andalucía, que según cuentan podría suceder, yo creo que Pedro Sánchez aprovecharía la debilidad de Casado para tratar de convocar unas elecciones. Porque, inmediatamente después, claro, o sea, antes de las europeas. Sí, ya hubo o sea, quiero decir que no es tampoco tan extraño que puede haber en marzo generales y en mayo hubo municipales y europeas. Bueno, eso es lo que es una de las formas de que se convoquen las elecciones. Depende. Pablo, ¿cómo lo ve? Bueno, yo veo que al final reconducir la situación de España lo que requiere es una regeneración moral de la sociedad y rearmarse la sociedad civil, más allá de las elecciones, de cuándo sean las elecciones. Ahora bien, sí, es verdad, las elecciones determinan mucho el curso político, pero España necesita una regeneración político-moral. Eso es una generación. Una generación. Pues habrá que hace esperar falta una generación de mínimo, españoles. Claro, están ahora naciendo los que puedan ser educados en cifras significativas, con masa crítica, educados verdaderamente en la libertad y en el respeto a la verdad de las cosas, ¿no? Pues tenemos que dejarlo aquí. Les agradezco mucho a los tres que hayan querido estar hoy en Buenos Días España para esta interesantísima tertulia. Gracias, maestro. De nada, doctor Nieto. Un abrazo muy fuerte. Por cierto, dentro de poco, si Dios quiere, va a estar editada en formato libro mi tesis doctoral. El primer ejemplar lo tendrá mi maestro Ramón Pi, dedicado, por supuesto. Muy bien. Gracias, profe. Muchas Pablo gracias. Sanz, gracias, Alfredo. Gracias, ya hemos conseguido la publicación, ¿eh? Claro que sí. Las 9:57. Una pausa, noticias y seguimos. No se pierdan, porque está a punto de entrar con nosotros la cantaora flamenca argentina, en directo aquí en la Inter. Son las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Buenos días. Comenzamos con el dato de IPC adelantado de octubre. Se mantiene en el 2,3% interanual por segundo mes consecutivo debido a la subida de los precios del gas que han ayudado a compensar la bajada de los precios de la electricidad. En cuanto a la evolución mensual, la tasa de incremento de los precios registra en octubre un avance del 0,9%. Y Ciudadanos desbloqueará hoy en la mesa del Congreso la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad para buscar sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit. Aún así, dice el líder de la formación naranja, Albert Rivera, si de Ciudadanos depende, estos presupuestos no saldrán adelante. Quiero dejar bien claro que es incompatible defender un pacto en la cárcel y estos presupuestos con Ciudadanos. Por tanto, que nadie se llame al engaño. Estos presupuestos, si depende de Ciudadanos, no van a salir adelante. Por tanto, en este sentido, Ciudadanos tiene la batuta en la mesa, van a haber enmiendas parciales y por lo tanto nosotros no vamos a permitir que se traigan unos presupuestos ilegales de un pacto hecho en la cárcel entre Junqueras y el señor Iglesias, y mucho menos que suban los impuestos y que machaquen a los autónomos y a la clase media. Mientras, y desde el Gobierno aplauden la decisión de Ciudadanos de desbloquear en la mesa del Congreso la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad, pero creen que llega tarde. Josep Borrell es el ministro de Asuntos Exteriores en Antena 3. No sé si eso es una buena noticia, en principio lo parece, pero quizá llegue tarde en el sentido de que para estos presupuestos ya probablemente no haya tiempo para hacerlos como nos hubiera costado hacer. Es decir, con unos 6.000 millones más de recursos que hubieran venido bien a mucha gente. En clave empresarial, protagonista del día el BBVA, que cerró los 9 primeros meses del año con un beneficio neto de 4.323 millones de euros. Esto es un 25,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Beneficio, dice su consejero delegado, gracias a las plusvalías obtenidas por la venta de BBVA Chile. Junto a esto, Carlos Torres Vila ha asegurado que su entidad acatará lo que diga el Supremo sobre el impuesto hipotecario, pero que a su juicio la decisión que tome no debe ser retroactiva. En cuanto al tema de las hipotecas, BBVA viene aplicando el reglamento vigente desde hace más de 20 años. En la medida en que eso cambie, nos adaptaremos.
Lo que no se puede hacer es aplicar un cambio a hechos pasados, porque en eso consiste la seguridad jurídica y en eso se fundamenta nuestro Estado de Derecho, que es una garantía para todos, para los ciudadanos y también para las empresas. Y de improcedente y de raro ha calificado en declaraciones a Capital de Radio Intereconomía Manuel Pardos, presidente de ADICAE, la presión que a su juicio están ejerciendo los bancos tanto al Poder Judicial como a la opinión pública tras la sentencia del Supremo que obligaba a las entidades financieras a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de una hipoteca. La AEB, la CECA, la Unión de Cooperativas, por tierra, mar y aire han estado y están confundiendo a los ciudadanos y pretendiendo una presión sobre los tribunales o sobre la opinión pública completamente improcedente y completamente rara. Y el servicio ferroviario entre Asturias y la Meseta continúa interrumpido a causa del temporal de nieve, al igual que el tráfico en decenas de carreteras de la red secundaria. Además, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene este martes en alerta a 21 provincias y a la isla de Menorca por lluvia y por nieve, con especial gravedad en las regiones de Cádiz, Granada y Málaga, que se encuentran en alerta naranja. La información de los mercados en tiempo real. Signo mixto el que vemos hasta ahora en las principales plazas bursátiles del viejo continente. En positivo aguanta el IBEX 35, que sube un tímido 0,11%, se coloca en los 8.831 puntos. Dentro del selectivo es el Grupo Día quien comanda los descensos. Lo hace tras anunciar que recortó su EBITDA un 24% hasta septiembre. Se deja en estos momentos un importante 9,18%. En positivo es Viscofan quien comanda los avances con un repunte del 1,78%. Entre los grandes valores del parque, el BBVA cotiza con un descuento del 0,94%, mientras que el Santander se deja un 0,12%. IBEX 35 con tímidas subidas, el resto de mercados europeos con signo dispar en negativo. París, que se deja un 0,46%, el DAX alemán, que cede un 0,51%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, cotiza con un descuento del 0,3%. En positivo, aunque prácticamente en tablas, el FT100 de Londres, que sube un tímido 0,03%. En el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa, el Brent, cotiza con un descuento de un 0,25%, se coloca en los $77,18. Entre tanto, y en el mercado de divisas, un euro se compra y se vende a $1,1370. Y hasta aquí las noticias. Más información en intereconomía.com. Las 10 de la mañana y 10 minutos. Bueno, ha terminado la tertulia, también han escuchado las noticias de las 10, ahora ya estamos en tiempo de magazine. Enseguida vamos a poder disfrutar de una invitada de auténtica excepción. Todos los días no tiene uno a una estrella del flamenco en su programa. O sea que hoy nos tendríamos que vestir de etiqueta para la ocasión. Argentina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, van ustedes, seguro que muchos ya la conocen, obviamente, porque está triunfando en España y en todo el mundo. Pero los que no conozcan Argentina hoy la van a descubrir, porque lo que queremos es precisamente eso, indagar un poco en lo que ha sido su trayectoria artística, corta porque es jovencísima, pero desde luego de una enorme importancia ya. Antes, Fernando Ballesteros, Ferchu, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De qué se habla en Twitter y en Facebook? Bueno, hay varios personajes a los que voy a citar rápidamente, aunque el primero es uno al que yo creo que recuerdo todos los años en esta fecha, porque hoy cumpliría 56 años Eduardo Benavente, el que liderara Parálisis Permanente. Vaya ritmo. Me miro en el espejo y soy feliz y no pienso nunca en nadie más que en mí. Esta es la canción más emblemática de Parálisis Permanente. Pero bueno, Eduardo Benavente estuvo en Alaska y los Pegamoides, en Los Escaparates, y murió a los 20 años. Le dio tiempo a muy poco y sin embargo ha permanecido desde entonces, desde 1983, cuando falleció en un accidente de coche, como un mito de esa época de la música en España. Pero son noticia hoy. Te decía, voy a citar una serie de personajes. El marido de Cospedal, una vez más. Ahora mismo vas a Twitter y... El tema Villarejo y derivados. Sí, es tendencia a Génova porque cuentan que el marido de Cospedal metió clandestinamente a Villarejo en Génova para que le contara a su mujer detalles de la investigación de Gürtel. Entró en un coche del PP, luego ya todos los detalles, la información.
Un personaje de la madrugada, Clyde Thompson, ha metido 52 puntos, 14 triples. Te ha dejado ojiplático, claro. Y eso que tú ya lo has visto todo en el baloncesto. Yo lo he visto, sí. 14 triples en 28 minutos, porque el último cuarto ni ha salido. O sea, tenía la mano tontísima. Tontísima. Hay un dato que me llama mucho la atención. 52 posesiones, 52 puntos de su equipo. Ha botado la pelota 56 veces, que como comprenderá cualquiera son muy pocas. O sea, es recibir y tirar. Efectivamente, Clyde Thompson es un ejecutor. Hace 80 años, en Estados Unidos, esta es una efeméride que tiene mucho que ver con la radio, Orson Welles atemorizó a todo Estados Unidos, leyendo La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, además dramatizado. ¿Te imaginas que alguien lo hiciera, que lo hiciéramos nosotros, por ejemplo, ahora? No, ¿te imaginas que lo hacen ahora con Twitter? Se monta, termina el mundo, de verdad. El equivalente claro, porque sería la gente... no lo podrían soportar. No, sería una cosa el tremenda. Fin del mundo, ¿no? O sea, increíble. Y ya me voy con dos personajes. Tal día como hoy de 1910 nacía Miguel Hernández y hoy cumple años Diego Armando Pelusa Maradona. ¿Cuántos cumple el bueno de Diego Armando? 58. Lleva 4 partidos seguidos ganados con su equipo de Sinaloa. Y a pesar de esa artrosis que el otro día le hacía caminar con seria dificultad... Parecía chiquito de la calzada. sí, una cosa así. Pues el hombre parece que le va mejor. Bueno, esperemos que sí. Aunque con Maradona nunca se sabe. Mejor ponerse en lo peor. Gracias, Ferchu. A vosotros. Las 10 y 13 minutos, ahora sí, entramos ya en el tiempo de la música. Las 10 y 16 minutos, pues sí. Esta artista que están escuchando, este pedazo de voz, está aquí en directo hoy en Radio Inter, en el Grupo Intereconomía. Ella se llama Argentina María López Tristancho, nacida en 1984 en Huelva, Andalucía, España. ¿Qué tal, Argentina? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Nada, encantada. Bueno, quiero hacerte primero una confesión, y es que no te conocía hasta hace poco, te he descubierto recientemente y he quedado muy impresionado. De verdad, ¿eh? O sea, con toda sinceridad, me parece no solamente una voz, ya lo ven, tremenda, sino una enorme personalidad y una fuerza expresiva muy grande, teniendo en cuenta tu enorme juventud, ¿no? Supongo que esto te lo dicen continuamente. Bueno, muchas gracias. Es verdad que cuando empecé a los 12 años a cantar, bueno, miento un poquito. A ver, yo empiezo con 3 años y medio bailando en una escuela de baile. Sí. Pero bueno, a la vez que voy aprendiendo, voy viendo películas de Marisol y me di cuenta que lo que más me gusta es cantar. Entonces voy ahí un poco alternando una cosa y la otra, ¿no? Porque sigo bailando hasta los 12 años y es ahí cuando tengo una profesora de baile que en vez de ponernos la antigua cinta de cassette, pues nos cantaba ella, se traía su guitarrista y nos cantaba ella, ¿no? Entonces a mí eso era como ver un espectáculo, ¿no? Claro. Todas las tardes, ¿no? Tienes ese recuerdo como marcado, claro, ahí, ¿no? Claro, entonces yo llegaba a mi casa y en vez de practicar esos pasos que me había enseñado ella, me ponía a cantar lo que cantaba ese día. Empezaste a ver que te tiraba más la parte de cantar que la de bailar. Sí, dejé el baile completamente y empecé a aprender fandangos de Huelva y después unos cantes más festeros como por alegría, por tango, bulería y ya me adentré en el flamenco. Cuando uno te escucha y ve esa enorme personalidad, piensa que has escuchado mucho flamenco. La impresión que yo tengo es que esta chica, esta cantante, ha madurado y ha descubierto su personalidad artística también descubriendo a otros cantantes. ¿Puede ser? Hombre, claro, por supuesto, aprendiendo mucho, escuchando, y es verdad que, como decía anoche en el Gatalagua, las cuerdas vocales es un músculo y al igual que un atleta, un futbolista, un deportista, pues entrena su cuerpo, ¿no? Pues yo entreno mis cuerdas vocales, ¿no? Mi músculo para, bueno, pues sí, es verdad que con el tiempo, con los ensayos, con los conciertos y demás, la voz se va haciendo y va cambiando. Al principio, cuando eres pequeña, pues está una voz muy aguda y después se va poniendo como más profunda, ¿no? Más grave, ¿no? Claro, me imagino tienes lógicamente muchas horas de dedicación exclusiva a esto de cantar, que por otra parte es un don natural. Tú también, supongo que desde pequeñita, cuando empezabas, te diste cuenta de que tú valías para esto, o que podías valer para esto. Bueno, a mí me encantaba. Me encantaba, pero es verdad que era algo difícil, ¿no? Y sin querer, pues me cambio de barrio, prácticamente me voy al lado uno del otro y allí, pues, ya te digo, coincido con esta profesora. Después también tengo la suerte de cantarle ese fandango, esos primeros fandangos que aprendía de esta profesora de baile a otra profesora que daba clases de cante, daba clases de fandangos de Huelva, y ella es la que me escucha, la que me dice:
tienes condiciones y puedes venir a mi escuela y puedes aprender y bueno, y poquito a poco es verdad me fui dando cuenta de que pues humildemente pues me podía dedicar a esto, pero lo veía tan difícil, incluso hacer un disco y demás, que poco a poco llegaron las cosas sin querer, ¿no? Claro, estamos en 2018, tu primer disco se publica en 2006 y supongo que hay un momento en el que tu carrera hace boom, es decir, esto estalla y tú ves que todo va rodado, que empieza a crecer, empiezas a recibir reconocimientos a nivel nacional, internacional. ¿Cuál crees tú que es ese momento, el momento en el que se produce ese descubrimiento o esa explosión profesional? Bueno, pues hay muchísima gente de la afición, ¿no? del flamenco que me conoce. Cuando tenía esos 12 años, 13, 14 más o menos, tuve la suerte de formar parte de un grupo de varios niños, nos llamamos Niños de Huelva. Sí. Hicimos un disco de fandangos de Huelva y otro de villancicos, y ahí pues muchísima gente me conocía. Entonces cuando yo salí en 2006... ya había gente que ya me tenía calada, y es verdad que en 2006 fue, digamos, no sé si llamarlo boom, pero es verdad que fue una carta de presentación y que, bueno, pues realmente yo desde ahí tenía claro que quería ser cantadora de flamenco. ¿Y cómo estás viviendo ahora el momento presente? Es decir, este ir y venir, este no parar, en fin, estar por mérito propio dentro de lo mejor que hay en el flamenco nacional. Pues la verdad que muy bien. Un momento en el que estoy disfrutando mucho. Es verdad que la responsabilidad cada día es mayor. Claro. Y pesa en la espalda todo notas, eso, ¿no? Sí, se nota. Es verdad que cuando empecé había muchísima gente que llevaba mucho tiempo en la profesión y yo le hacía preguntas y me decía eso, ¿no? Y yo decía, un poco nervioso. Y yo decía, ¿pero por qué te pones nervioso con toda la trayectoria que tienes? Y es verdad, cada día pesa más y tienes esa responsabilidad de entregarte más, de dar cada vez más, ¿no? Cada vez más de ti y por supuesto, un discurso nuevo, ¿no? Y renovarte, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la lucha mía, ¿no? De esa constancia de cada vez que subo el escenario hacer incluso estrenar alguna letra nueva, algo nuevo, sorprender al público, porque hay muchísima gente que por suerte, tengo esa gran suerte de que vienen y me siguen a todos lados. Entonces, aunque sea solamente a ellos, quiero sorprenderlos con algo nuevo, ¿no? Qué bien expresado, además. Bueno, el 20 de noviembre Argentina da un concierto a las 9 de la noche en el Teatro Rialto de Madrid. Y ese teatro hay que llenarlo, ¿eh? Yo creo que lo vamos a llenar. De hecho, me están contando que ya se han vendido muchas entradas y empezó ayer la promoción. Eso significa que va a estar arriba, hasta la bandera, como se suele decir, el Teatro Rialto, para ver a esta excepcional artista que es Argentina. Ahora enseguida voy a dar los trastos de preguntar al maestro José Luis Jiménez, que también está aquí con nosotros. Pero siempre que hablamos de música, siempre que hemos hecho entrevistas en este programa y hablamos, por ejemplo, de flamenco, terminamos siempre hablando del tema famoso de la pureza del flamenco, ¿qué artistas de verdad tienen un compromiso de identidad con ese género tan nuestro? ¿Y qué otros artistas, bueno, pues digamos que utilizan una estética, una imagen muy relacionada, lógicamente, con el marketing y con el mercadeo, dicho en español, para llegar a la fama, para llegar al éxito, utilizando esa imagen gracias al flamenco? ¿Tú cómo vives todo esto, Argentina? Bueno, pues, a ver, por un lado puede ser positivo, porque es verdad que la palabra flamenco empieza a salir en muchísimos medios o está casi siempre en los medios o en las redes sociales. Pero es verdad que hay un profundo desconocimiento de lo que es el flamenco, claro. O sea, de lo que es flamenco y de lo que no es flamenco. Y es verdad que hoy día se está etiquetando pues artistas que no son flamenco, o a lo mejor vienen del flamenco, pero lo que están haciendo por lo que se le conoce hoy día, pues no es flamenco, ¿no? Y es verdad que estamos confundiendo un poco a la gente. Es nuestra música y tenemos que quererla. Y yo por ejemplo, desde mis conciertos, incluso estamos haciendo algunas unas charlas, ¿no? De irnos días antes y con colegios, con institutos. Divulgativas. Claro, para dejar claro cuál es nuestra música. Porque claro. Esa es nuestra música, ¿no? Y eso tenemos que saberlo, ¿no? Y al igual que en Estados Unidos el jazz o claro. Otro género, pues el flamenco es nuestra música. Cuando salimos de nuestro país, decimos que somos españoles, lo primero que nos dicen, flamenco. Claro. Es que a mí me llama la atención siempre, precisamente eso, que siendo nuestro,
siga siendo bastante desconocido. Sí. Salvando las distancias, es un poco lo que ocurre también con el jazz, pero aquí en España. Es decir, que parece un género minoritario para 4 o 5 y en el flamenco, siendo nuestro, parece que es también una cosa muy minoritaria cuando no debería serlo, ¿no? Pues sí, ¿Qué es lo que falla para que el español no tenga más conocimiento, bueno, y más afición, en definitiva, por el flamenco? Yo no lo sé, y te puedo decir que a casi todos los conciertos míos siempre viene alguien a saludarme y a decirme: no conocía el flamenco, he venido obligada por mi amiga, mi amigo, mi pareja, hermano, curioso, padre, eso. lo que sea. Y estoy encantada de haber venido, y a partir de ahora te voy a seguir. Y yo siempre digo, pues no solamente me sigas a mí, sino sigue a todos mis compañeros. Claro. Yo quiero que tú seas aficionado al flamenco, no solamente a mí. Ujú. Entonces, yo creo que eso es un poco ya un granito de arena para dejar ese pozo, para que la gente ya pues se vaya enganchando a otros compañeros, ¿no? Y que al final pues seamos más aficionados al flamenco. José Luis Jiménez, buenos días, maestro. Buenos días, a la paz de Dios. Qué pena que no tenemos tiempo. Baile, toque y cante. La evolución que ha habido, le digo, no hay tiempo ahora para verla, pero yo no estoy en contra de los principios, faltaría más. Además, yo soy a mis raíces, pero ahora justamente Mercedes y un grupo de gente están diciendo que hay que volver de nuevo a las raíces. Hay una parte que no fue mala, que fue cuando más o menos se comercializó dentro de un orden, cuando se decía, una cosa decía la fusión. En la fusión un 95% era un camelo como la copa un pino. No voy a dar ningún nombre, para que no se lo tomen mal los que estamos, perdón, ningún nombre, porque, bueno, total. Yo de todas maneras te saco un toque ahí, a quien creo que te dio clases, que es Esperanza Fernández. Sí. Pues te digo porque Esperanza Fernández a mí me encanta. Tiene una nana que canta que es una absoluta maravilla. Y entonces, mi creencia es que no hay que ser radical ni para 100% de una cosa ni 100% de otra. Pero por lo tanto, yo lo que creo es que hay que seguir con... Adelante, digo, no tenemos tiempo, pero sí, la pregunta la hago, que es, digamos, ¿en qué va a consistir tu concierto del día 20? Bueno, pues vamos a presentar el nuevo disco, La vida del artista, y bueno, pues va a haber un poquito de todo, fandangos de Huelva, seguirilla, soleá, cantes de trilla, a ver, se me olvidan mucho porque la verdad... Porque tenías mucho previsto, Yo soy ¿no? muy... ¿Cómo decirlo? Me gusta darlo todo. Entonces, la verdad que nadie sale del teatro diciendo... No me ha cantado esto, me gusta cantarlo todo. Pero es de las que te dije. Soy muy generosa. En este caso, al público, tal, o lleva ya el tema cerrado. Hombre, no, claro, si alguien me sugiere algo y porque le apetece, y yo seguro que voy a estar a gustísimo, eso lo digo. Claro. Y empezarás a que yo estoy encantada de estar en Madrid. Claro. Yo eso no lo diría nunca, porque eso es como en el fútbol. No, es decir, estoy encantado de estar con ustedes, no en Madrid. Las clases son aparte, ¿eh? Bueno, hay una pregunta que siempre me gusta hacer a los superartistas que vienen aquí a este programa, y Argentina es una superartista. Recuerdo que se lo preguntamos a José Manuel Soto, también a los del Río, y se lo quiero preguntar a nuestra invitada de hoy también. Cuando uno se enfrenta al público, aunque lleve muchos conciertos encima, ¿nota esa, no voy a decir nervios, pero es decir, uy, que me están mirando todos a mí, han venido a verme a mí? ¿Algo de eso hay todavía o no? Sí. ¿Sí? Esa responsabilidad. Siempre, ¿no? Pero quizás tenga más miedo, por decir Miedo una palabra, escénico, miedo, ¿no? o algo, Sí. a mí que al público. Uh-huh. A mí, a ver, Estaré a la altura, ¿no? Exactamente. Yo quiero estar siempre al 100%, de hecho me cuido, no tomo bebidas frías, intento cuidarme al máximo, porque bueno, el público paga una entrada para ver al artista al 100%, entonces yo eso lo llevo a rajatabla y me gusta cuidarme, y me gusta entregarme, me gusta hacer mi hora y media, incluso hasta 2 menos cuarto. Y bueno, yo creo que el público se lo merece todo el respeto, entonces yo creo que eso, lo más importante que tiene un artista es el público. El público el que pone, ¿no?, al artista en su sitio. Bueno, yo creo que lo que nos queda es invitar a nuestros oyentes y espectadores a que vayan el día 20 de noviembre a las 9 de la noche al Teatro Rialto. Creo que las entradas, por lo que he visto, se pueden comprar incluso en tu página web, según he podido ver. Pues no lo sabía, pero sí, ¿no? Sí, en la web. Que en la web argentinaweb.es. Efectivamente, ahí se pueden conseguir las entradas. También hay un teléfono que vamos a dar, si les parece, el 902-488-488. Lo repito despacio, aunque es muy sencillo, pero lo vamos a repetir. Luego nos critican a los periodistas, es que lo dicen muy deprisa todo y no nos da tiempo de apuntar. Apunten, 902-488-488,
en el Teatro Rialto, 20 de noviembre en concierto Argentina, cantadora de flamenco y de las buenas. Muchísimo éxito y muchas gracias. Argentina. Son las 10:30 de la mañana. 10:35. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de esa entrevista con la gran Argentina, con nuestra cantadora flamenca. Ya lo saben, ese concierto el 20 de noviembre en el Teatro Rialto, pero ahora es el momento de hablar de vida sana, de alimentación saludable y de buenas comiditas, como la que apetece hoy en este día también tan frío que hace en Madrid. Albert Ronald Morales, amigo, buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo muy cordial para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes. Le tenemos que poner calorías hoy al menú, ¿eh? Sí, señor. Y además la música que puso hoy Joaquín es una maravilla. Esta es La burrita de Liceo, de los Corraleros de Majagual. Fue un éxito terrible en toda América Latina por allá en el año 68. Los que estén ahora amaneciendo, o si no también... Pues un buen bailecito, un buen desayuno y a pensar ya en el menú del día, porque ya digo, la jornada va a ser bastante fresquita, por no decir bastante gélida en muchos puntos del país. España, sí. Bueno, me llama mucho la atención, Albert, unas declaraciones que hemos visto del doctor Espinosa, diciendo que el tabaco se ha quedado a años luz de la alimentación como causa primera del cáncer. Esto es muy llamativo, ¿no? Sí, tremendamente llamativo. Además lo dice un oncólogo del prestigio de este médico y lo dice... Jefe del Servicio de Oncología del Hospital General de Ciudad Real. Exactamente, y lo dice con argumentos muy científicos y muy estudiados y que, bueno, a mí me he sorprendido por esa declaración que nadie se había atrevido a hacerla y que hace mucho tiempo se debería haber hecho. Sí, recordemos que en España son diagnosticados cada año 250.000 personas de cáncer. En el caso de los hombres, el más común es el de próstata y el de pulmón. En el caso de las mujeres, el de mama, el colorectal, es decir, de colon y recto, y el ginecológico uterino. La alimentación, según este doctor, es la que tiene más peso hoy en la sociedad en la que vivimos, ya que abiertamente y en voz clara dijo, al cigarrillo lo ha desbancado la alimentación como principal agente precursor del cáncer. Probablemente sea la primera vez que se dice esto en una ponencia, ¿eh? Sí, bueno, en Estados Unidos ya el año pasado hubo una ponencia, lo que pasa es que no le dieron mucha difusión, igual que esta, porque fíjate que los medios de comunicación masivos no han mencionado esta ponencia y a este investigador con la autoridad que él tiene y con la autoridad que él se merece. La verdad es que no le han destacado esto que acaba de decir, y es verdad. Definitivamente lo que más está produciendo problemas de cáncer es la comida. ¿Por qué? Porque la alimentación viene ya con problemas de agrotóxicos, de químicos, desde sus semillas. Claro. Luego cuando llega al suelo y se siembra, viene toda una carga inmensa de tóxicos, de químicos, y luego cuando se recoge y luego cuando se distribuye, pues aquí también los hay, y por supuesto, como digo yo, no estamos muertos de milagro, porque es demasiado los químicos que estamos utilizando, los precursores que producen cáncer, desde, como decía, desde la semilla, pasando por el agua está terriblemente contaminada, con la que se usa para agricultura, y por supuesto los suelos. Así es que el doctor tiene absoluta razón en todos los aspectos. Me imagino que evidentemente de lo que está hablando el doctor, aunque lógicamente de manera indirecta, lo que está subrayando es lo que nosotros decimos aquí constantemente, Albert, y es que hay que informarse muy bien de lo que uno come, de lo que uno introduce en su boca y en la de su familia. Es que lo que hemos hecho aquí durante ya casi 11 años es esa pedagogía de la salud que no se ha hecho y que los únicos que lo hemos hecho con tanto tiempo ya haciéndola somos nosotros. Y es cierto, si uno lleva alimentación sana, pues vamos a ver que nuestra salud va a estar en calidad, va a tener trascendencia, vamos a estar felices porque la salud es el primer punto para ser feliz. Y luego nuestros hijos van a poder o vamos a poder verlos crecer sanos, fuertes y hombres de bien y mujeres de bien. Así es que, como digo yo aquí,
¿Uno come para morir o come para vivir? Claro. Ustedes deciden. Es verdad. Que además me llama la atención, no quiero tampoco... Pero es posible que en la DGT nos hayan copiado, porque es que han hecho una campaña que hicieron pública en el día de ayer y es que prácticamente han calcado nuestra frase, Albert, vamos, la tuya en concreto, ¿eh? Vivir Sí, para vivir o para morir, así lo plantean ellos. No la han cogido y la han acuñado, pero todo sea para salvar vidas, Claro, hombre. para que haya bienestar, pero sí, porque el único que la uso con una gran frecuencia en todas mis conferencias, en mis artículos, en la página, aquí en el programa, en esta sección, pues soy yo y bueno, a mí me place muchísimo, como a ti y a mí nos place Claro, la gente hombre. que nos sigue, eso está bien. Es que además es importantísima la campaña porque efectivamente han aumentado los accidentes de tráfico, por ejemplo, por el uso indebido del teléfono móvil, personas que se ponen a contestar el WhatsApp mientras conducen, que es una absoluta barbaridad. Y hay que evitar ese tipo de accidentes en la medida de lo posible, entre otras cosas con esas campañas y también, efectivamente, con una mejor alimentación de todos. Es el momento de dar nuestra receta del día, Albert. Ayer me consta que triunfamos con esa cremita que hicimos, Sí, señor, absolutamente sí, señor. deliciosa, y hoy el día indica que tenemos que ir por el mismo camino. Así que hoy vamos a proponer a nuestros oyentes, Albert, fíjate qué primer plato tenemos hoy, sopa de verduras con fideos de patata. Bueno, ha puesto nada menos que a los Rolling Stones, el bueno de Joaquín Fernández, para animarnos un poquito con este plato absolutamente maravilloso, Albert. Para 4 personas vamos a utilizar una carcasa de pollo. Muy bien. Para hacer un buen caldito casero. Vamos a emplear, atención a toda la verdurita que viene aquí, Albert. Una patata grande, un calabacín, una cebolleta, 2 zanahorias, un puerro, 12 espárragos verdes, Qué bueno. 2 dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra, sal y perejil. Vamos a hacer nuestro caldo, ponemos a calentar agua en una cazuela, agregamos ahí la carcasa del pollo, unas hojas de perejil, un puerro limpio troceado, una zanahoria peladita y troceada. Sazonamos, dejamos hervir 35-40 minutos a fuego suave, retiramos la espuma, colamos y reservamos nuestro caldo. Vamos a pelar la cebolleta, la cortamos en juliana, la ponemos a pochar en una cazuela grande con un poquito de aceite. Pelamos ahí la otra zanahoria, la cortamos en juliana fina, retiramos la parte inferior de los espárragos, cortamos también y agregamos. Lavamos y picamos el calabacín con la piel en juliana, lo añadimos también. Rehogamos estas verduritas durante 15-20 minutos a fuego suave, pelamos los ajos, troceamos y majamos, agregamos a la cazuela, vertemos el caldo y lo cocemos todo a fuego suave otros 20 minutitos más. Mientras tanto, pelamos la patata, la cortamos en patatas paja, es decir, muy finitas, y ponemos en un bol con agua. Las dejamos a remojo durante 10 minutos. Intuyo que esto es para quitar el almidón de la patata, Albert. Sí, señor, y además para darle otro sabor a la sopita. Claro, escurrimos bien, secamos, las freímos en una sartén con aceitito, escurrimos y finalmente vamos a repartir nuestra sopa de verduras en los platos, le ponemos una porción de patatitas por encima y podemos espolvorear un poco más de perejil si nos apetece. Este detalle de la patata es clave para que se lo coman los niños, Albert. Sí, señor, eso estaba pensando que es especialmente para ellos. Bueno, para ellos y nosotros. Para todos. Para todos. Esta es una sopita para tomar caliente, hoy que está un poquito así bajita la temperatura y que apetece algo calientito, algo que humee, que nos caliente el cuerpo. Es verdad, ¿eh? Bueno, Después de una sopa pues, como esta, parece que no, pero ya cambia todo, cambia el día. No, cambia el día totalmente. Y dicen que en la tarde va a ser un poquito más de fresquito, pues esta sería para ahora a mediodía, Rafael. Bueno, ¿qué tiene? Mucha fibra, vitaminas, sales minerales, oligoelementos, micronutrientes, fitoquímicos. Muy bien, lo único que está flojita, bueno, y las calorías, tampoco no son muchas. Sí. Este plato de sopa no pasa, y aquí es importante, no pasa de 100 calorías. Qué bien. Es importante. Entonces, aquí lo que falta es un poco de proteína. Falta Eso la sí proteína, tenemos ¿no? que buscar. Sí, falta la O proteína. sea, esto tendría que ser necesariamente el primero y luego poner un segundo, pues cada uno lo que quiera, un filetito de pescado, lo que prefieran, ¿no? Lo que prefiera, pero con el filete. Y este plato de sopa tenemos un estupendo menú
que nos va a llenar todas las expectativas, porque fíjate, la sopa tiene todas las vitaminas, todas las sales minerales. Tiene un montón de verdura, ¿eh? Y claro, por la verdura y por los nutrientes, los micronutrientes que tienen todas las verduras, la fibra. Esta es una sopa con buena fibra, por lo tanto, inclusive, Rafael, se puede tomar inclusive a la cena, si es que no vamos hoy al mediodía a la casa, pues en la tarde se puede hacer en la cena. Así es que para mí es una sopa de invierno maravillosa y que lo más importante, los niños la van a tomar con unas ganas absolutamente increíbles. Así es que es plato de familia completa. Pues vamos con un teléfono para más información y para el silicio, Albert. Sí, señor, el silicio. Con este frío, ya me están llamando oyentes que empiezan a dolerle los huesitos, empiezan a tener molestia por la artrosis, empiezan a tener problemas a nivel de las articulaciones. Pues esto ayuda a regenerar los tejidos de las articulaciones, de los meniscos, de los cartílagos, de los huesos, en fin, es un regenerador y nos va a ayudar a desinflamar y nos va a ayudar a quitar el dolor porque tiene una sustancia analgésica que nos ayuda a esto. Además es un precursor del colágeno que nos va a permitir regenerar verdaderamente el tejido más difícil que son los cartílagos y además lo más increíble es que nos va a servir para la caída de cabello que se están quejando todo el mundo, Rafael, que empezó la caída de cabello. Pues con el silicio no hay caída de cabello, al contrario va a salir cabello nuevo y vamos a estar absolutamente bien. Llámenos, los que no quieran ir o no puedan ir al herbolario o a la parafarmacia, llámenos al 91 619 5414 que se los llevamos a la puerta de su casa. 91 619 5414. Llámenos que se los llevamos hasta la puerta de su casa, como decíamos. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, Rafael, a ti y a todos los oyentes. Las 10:48. Ojiplático me ha dejado, como siempre, el maestro Jiménez, pero claro, la tenía por una excepcional actriz, por una belleza casi incomparable, pero es que además cantaba muy bien. No, pero cantaba estupendamente bien. Luego, si no tenemos tiempo, haremos un toquecito. Ella cantando a dúo con Malcolm McLaren. No es el de los coches, pero bueno, sí. Tal. Pero ella se va a conocer por una película de Polanski, Repulsión, pero yo tuve mucha relación con España y con Luis Buñuel como Belle de Jour y Tristana. Pero hay una película que la he traído aquí a colación, que es Los Paraguas de Cherburgo, que es del año 64, ganadora de 3 premios del Festival Internacional de Cine de Cannes, la Palma de Oro, el premio Ocid Award y el Gran Premio Técnico, ganadora del premio Louis Dulec del 63, ganadora del premio de la crítica y sindicato del crítico del cine francés 64, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los actores eran Catherine Deneuve y Nino Castelnuovo. Vamos a ver, ¿qué es lo que en el recuerdo se nos queda a mucha gente? La música. Entonces, Los Paraguas de Cherburgo, en este caso, he traído una versión de un señor que canta estupendamente bien, incluso pronuncia muy bien el francés, que es de Javier Elorrieta. Hombre, buen amigo de esta casa. Por eso faltaría más. Con Sulma Ali, cantando justamente en el ritmo de jazz el tema principal de Le Parapluie de Cherbourg. Bueno, hay que traer a la radio otra vez a Javier, ¿eh? A don Javier Elorrieta, por supuesto. Sí, y Catherine Deneuve, ella, digamos, tuvo, aunque parezca así una belleza fría, una película indochina también, que fue un éxito tremendo. Ella fue entre varias parejas con Roger Vadim. Roger Vadim había estado casado con Brigitte Bardot. Entonces, una noche que estaban celebrando Roger Vadim y Catherine Deneuve, apareció Brigitte Bardot. No, pero espérate, es una cosa muy europea. Entonces no hubo ningún tinglao y entonces la Brigitte Bardot les dijo, vamos a... Y se fueron a la habitación, pero vamos, en plan casto y honesto, los tres, y cogieron una tranca como la copa de un pino. Se emborracharon bien. Pero bien como Dios manda. Entonces, es lo mejor es una forma casos, de hablar. Entonces, no sé si nos da tiempo algo más, pero para que veáis cómo canta Catherine Deneuve con Malcolm McLaren cantando a dúo París, otro estilo.